Buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta segunda jornada dedicada al mundo socioemocional en el alumnado con altas capacidades, organizada por el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado, en colaboración con la Asociación Castellano-Leonesa de Altas Capacidades, ACILAC. Saludo especialmente a la profesora Virginia Martín, que ha hecho posible estas jornadas. Muchas gracias por su implicación y también por la de ACILAC, como no. Después de la magnífica jornada de ayer con la doctora Inés Monjas, hoy la jornada promete ser muy enriquecedora y participativa, quizá algo diferente. Para esta jornada de hoy, orientada a educar desde las emociones, contamos con la inestimable presencia de Thais Pujol Acosta, a quien le agradecemos enormemente haber hecho todo lo posible por estar hoy aquí y hacer un hueco en su apretada agenda. Pero no solo a ella, sino que damos la bienvenida a Alba Samaniego, a Pablo González Montfort y sobre todo a Pedro Oriol Parra, que acaba de bajarse del avión de Estados Unidos, al que agradecemos lógicamente todo su esfuerzo, su implicación y que esté aquí hoy con nosotros en esta jornada. Muchísimas gracias a los cuatro, muchísimas gracias. Enriquece mucho la jornada de hoy. Tai me ha pedido dos cosas. Una, que sea breve en la presentación. Al ver su currículum, lógicamente lo entiendo, porque no podíamos estar aquí toda la tarde, y le remito a su página web. Por favor, no dejen de visitarla y van viendo más despacio de lo que yo podría hoy explicarlo. Y una segunda cosa, que al hacer algo diferente, necesita que ustedes tengan activadas las cámaras. Lógicamente, aquellos que lo quieran voluntariamente, pero sería muy interesante poder participar y hacer más participativa esta jornada con la activación de las cámaras. Ella lo volverá a repetir luego después. Pues Thais Pujol Acosta es no sé, entre un montón de cosas que veo que es consultora en sistemas avanzados de aprendizaje, lectura rápida y gestión de la información, optimización del pensamiento, comunicación y formación de formadores. Cuenta, lógicamente, con una amplia experiencia profesional orientada a divulgar estas herramientas en empresas, administraciones públicas, en el marco educativo, en familias, profesores, profesionales, etc. Pero sobre todo nadie como ella para saber qué sienten los alumnos con altas capacidades. Desde 1998 hasta la fecha tiene una amplia experiencia en sistemas avanzados de aprendizaje, formación para mandos intermedios, funcionarios de todos los niveles, personal laboral, en programas integrales de lectura rápida, pensamiento eficaz, pensamiento conceptual, competencias transversales, comunicación no verbal, gestión de datos, lectura estructural, metodologías avanzadas, también formación para docentes en metodologías avanzadas de enseñanza-aprendizaje, perfeccionamiento de esa función pedagógica. También crea cursos online en colaboración con distintas universidades, sobre todo en técnicas de memoria, pensamiento eficaz, la comunicación no verbal. Y también ayuda a empresas privadas, de la categoría, por ejemplo, de Michelin o Iveco, ¿no? Y también a las administraciones públicas, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cantabria, Comunidad de Madrid, pero también el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía y Hacienda. Y, por supuesto, da muchísimas conferencias y charlas sobre aprendizaje. No quiero extenderme más porque si no, encima me vas a decir que a ver que no cumplo con lo que habíamos prometido y habíamos pactado, y lógicamente te dejo expectante ante esta jornada. Muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias a los cuatro por venir y a CILAC también por hacer posible esta jornada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a la Universidad de Ávila, gracias por supuesto a CILAC por la confianza. Y bueno, como decía Javier, quería hacer alguna cosilla un poquito diferente. A ver, en primer lugar, esto de que os habíamos pedido el hecho de tener las cámaras y demás, es porque lo ideal para el día de hoy, para la jornada de hoy, estamos hablando del ideal, es que tengáis un boli, que tengáis un papel, algo donde apuntar, tomar notas y que lo hagamos participativo, que hagamos alguna dinámica de grupo y yo os tengo algún experimento
por ahí alguna sorpresa. Tengo varias sorpresas, varias sorpresas. Hoy vamos a hablar de técnicas de seducción, pero bueno, eso es un poquito más adelante. Entonces, lo ideal sería hacerlo pues de una manera un poco participativa. Yo sé, porque también lo he hecho, lo confieso, lo he hecho unas cuantas veces, que a veces pues participamos en este tipo de charlas y pues eso, nos ponemos los cascos, pero estamos haciendo otra cosa, estamos preparando la comida, dejando al niño en el fútbol y entonces, claro, evidentemente en ese caso no se podría participar. Pero sí que quería preguntar, porque si fuera posible que pusierais vuestras cámaras y que participáramos, además, es que si alguno de vosotros, que creo que sois docentes, unos cuantos, yo no sé a vosotros, pero a mí me da pánico no ver las caras, o sea, me da pánico porque, claro, cuando uno habla y no sabe ni las expresiones de la cara, qué están pensando, si uno es así, o uno se echa por atrás, uno cruza los brazos, ay, qué dirá, o si estáis más entretenidos, o si estáis aburridos, entonces es un poco, yo lo pediría un poco de favor. De todos modos, bueno, no es algo, por supuesto, obligatorio ni muchísimo menos. Si tenéis puestos los rulos o estáis en la peluquería, no os preocupéis que tampoco es obligatorio poner la cámara. Dependiendo un poquito de quién se anime, me podéis poner por el chat. Lo que sí, por favor, os voy a pedir es feedback constante. Que me escribáis por el chat, lo tengo aquí abierto, el chat, y que me vais diciendo, Thais, vas bien, no, Thais, fatal, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, mira, yo he pensado que, bien, para que haya un intercambio, porque es que si no, el hecho de no saber lo que estáis pensando, pues es una cosa así como que no estoy acostumbrada y me gusta mucho que sea interactivo. Yo para empezar, he traído, bueno, estuve mirando la grabación de la charla de ayer en la que no pude estar. Y sí que vi que, bueno, el resumen que se ha hecho sobre el tema de, bueno, de trabajar las emociones en el aula, pues enseñar a los niños a ser conscientes un poco de que entiendan, que gestionen sus emociones y las de los demás, eso es maravilloso. Si existe este tipo de material para trabajar en el aula, fantástico. Hoy yo le quería dar una vuelta a esto, a este tema, y mirar el tema de las emociones en las altas capacidades desde un punto de vista completamente diferente. Y para ello he traído unos invitados muy especiales, a los que les voy a pedir, por favor, que aparezcan. Yo no los veo, no los estoy viendo en pantalla. Pero bueno, el primero se llama Pablo y es un alumno de altas capacidades que, bueno, ahora nos va a contar un poco qué tal fue su paso por la ESO y por el bachillerato. Y sobre todo qué tal está haciendo su paso por la universidad. Y luego quería también invitar a Alba, que es una alumna de la ESO, para que nos cuente un poquito qué tal vive ella, el instituto, qué es lo que le gusta más, menos, qué le provoca sensaciones y emociones positivas, negativas. Entonces, bueno, antes de todo eso, yo quería haceros unos avisos. En primer lugar, veis que hablo muy rápido, me escucháis hablar muy rápido y con un acento un poco extraño, ¿verdad? Soy cubana, llevo aquí 30 años, pero bueno, soy de origen cubano. Entonces, por favor, lo que os voy a pedir es que me paréis en cualquier momento, se puede interrumpir, se puede hacer preguntas, en cualquier momento paráis la conversación. Esto es una charla, no he traído presentación, nada, nada, nada. Esto es una charla entre nosotros, vamos a compartir este rato juntos. Entonces, si hablo demasiado rápido, me decís, para, criatura, o rebobina, que no me he enterado. Vuélvemelo a explicar, ¿de acuerdo? Sin ningún problema y en cualquier momento. Eso por un lado. Y después, por otro lado, cualquier duda que me la vayáis poniendo, cualquier cosa que creáis que es interesante, que queráis compartir y que os parezca que es interesante que la compartáis con nosotros. Entonces, bueno, yo empiezo por Pablo y por Alba, que están aquí. Bueno, voy a empezar con Pablo primero. Bueno, Hola, sonrío porque hace mucho que no veo a Pablo y lo veo que tienes barba y todo. bueno, ¿Qué son mis niños? Entonces, bueno, Pablo, yo te quería preguntar, ya te mandé un poquito algunas preguntas, porque bueno, yo creo que en realidad cuando estamos hablando de altas capacidades y estamos hablando de las emociones en los alumnos de altas capacidades, en las personas de altas capacidades, bueno,
está bien, ¿no? Preguntaros a vosotros. Eh, preguntaros a vosotros. Entonces, yo quiero que nos cuentes, Pablo, que recuerdes un poquito tu paso por la ESO y tu paso por bachillerato y que nos cuentes un poquito qué tal fue ese paso, qué actividades te motivaban más, qué actividades te hacían sufrir, cuándo lo pasabas mal, si recuerdas alguna cosa así específica, algún momento específico. Empezamos por tu paso por la ESO. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo nunca he sido una persona académica, o sea, nunca he estado entre mis objetivos o entre mis retos el sacar buena nota. Entonces, yo simplemente pues iba a clase y porque es lo que toca, ¿no? Cuando eres un niño vas a clase y nadie te dice que tengas más opción, vaya. Entonces iba pues porque tocaba ir. Y durante la primaria realmente se me hizo muy fácil toda la primaria y la pasé prácticamente sin estudiar. No, no cogí el hábito de estudiar. Entonces, la entrada a la ESO fue un choque bastante brutal, aparte de temas personales, de que me cambié de ciudad y demás. Fue un choque muy brutal por eso, porque el temario era mayor, era mucho mayor que en primaria, y, y yo no tenía esa costumbre de estudiar. Entonces yo llegaba a clase y mi rutina era llegar a clase y ponerme a leer en muchas clases directamente, y no el libro de texto, sino un libro que traía yo. Entonces, partiendo de eso, pues ya empezábamos mal. Además tuve unos profesores un poco, bueno, en primero de la ESO, no, después tuve mejores profesores que en primero de la ESO, por decirlo de alguna forma. Cuando hablas, Pablo, perdona, cuando hablas de mejores profesores, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Que trabajaban de una manera específica, que en clase llevaban una metodología específica? ¿Exactamente a qué te refieres? No, más bien en contraste por lo malos que fueron en primero de la ESO, no lo quería decir así, pero realmente es que en ese curso, por ejemplo, tenía una profesora, no voy a decir nombres, evidentemente, pero tenía una profesora que lo más importante de todo, era profesora de lengua y literatura, y lo más importante de todo el curso era llevar una libreta en la que íbamos apuntando según un esquema que ya nos daba página a página, de aquí va el índice, la portada, aquí unas palabras, aquí y tal. Y si fallabas una página porque no lo hacías como ella lo consideraba, la arrancaba delante de toda la clase. Y no solo eso, sino que como ya no cuadraban las páginas adecuadamente, te hacía repetir lo que había después de esa página. Entonces, claro, esto no es una actitud, bueno, yo considero que no es una actitud pedagógica de ninguna forma, porque, bueno, en fin, que Bueno, después y solo y pude eso ir te a hacía mejor sentir partiendo de mal. ahí. Y eso te A hacía ver, sentir claro, mal, pero te a mí y a provocaba cualquier emociones persona negativas. eso. Ujú. Además eran tareas muy meticulosas y para mí poco útiles, porque era algo que ya sabías, intentarlo escribir sin cometer ningún fallo en una página. Ujú. Considerabas que De- era una pérdida de tiempo. sí, sí, bueno, eso de las pérdidas de tiempo me ha fastidiado mucho durante toda la enseñanza, ya la ESO, bachillerato y primaria también. Yo lo pasaba fatal, por ejemplo, en primaria, tirando un poco hacia atrás, con las divisiones, por ejemplo. A mí me ponían de deberes hacer 15 divisiones. Claro, yo las 4 primeras las cogía con ganas, o las 3 primeras. Después, cuando ya lo sabía hacer, el resto no las quería hacer, porque digo, ¿para qué? Entonces, como el ¿Y qué trabajo, pasaba si te negabas? ¿Qué pasaba si te negabas a hacer los ejercicios, por ejemplo? pues no el recuerdo, me pondrían mala nota, me echarían la bronca, como copiar los enunciados de los ejercicios, eso era algo que no lo soportaba. En ejercicios de matemáticas, si ponen en el libro 19, completa, bla, 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 5 líneas de enunciado. Y me decía la profesora que tenía que copiar los enunciados. No copié ni uno en toda primaria. Y gracias a algún profesor que me defendió delante de esa profesora, no me puso un cero. Porque después el ejercicio estaba bien, claro. Bueno, entonces, ¿cómo tú puedes resumir un poco tu paso por la ESO y bachillerato? ¿Fue positivo? Bueno, positivo, me imagino que sí, ¿no? ¿En general o no? ¿O lo Bueno, recuerdas como una tortura y un suplicio? a ver, sinceramente, yo creo que la ESO ha sido la peor etapa que he pasado en mi vida. Tampoco tengo muchos años, pero la ESO fue dura porque
la mayoría de la enseñanza se basa, según he visto yo, en repetir muchas cosas y en memorizar muchas cosas. Y yo esto no lo llevo muy bien. Lo de tener que aprender de memoria un montón de autores y obras o yo qué sé, cualquier cosa que sea de aprender de memoria, en general no lo llevo muy bien. Y de hecho ahora en la carrera, estoy en una carrera que no tiene muchas partes memorísticas, supongo que precisamente por eso. Y como prácticamente toda la ESO y el bachillerato es de memorizar cosas y después escupirlas en el examen y ya te puedes olvidar si quieres, pues era difícil. Porque no le da mucho sentido, ¿no? No le da mucho sentido. Por cierto, a los que tenéis un papel y boli, estaría muy bien que estuvierais tomando nota de lo que dicen los chicos. Esto es muy interesante y muy importante. Bueno, lo O sea, que del no le deber o veis no mucho sentido, sentido, ¿no? no he hablado de ello, pero o sea, realmente el sentido de trabajar la memoria, a ver, me parece importante trabajar una cualidad más que tiene el ser humano, pero trabajar solo eso o trabajarlo tan en profundidad sí que me parece excesivo porque vivimos en el mundo de la información. Ahora mismo puedes o buscar por Google o hay inteligencias artificiales que tú pones una pregunta y te la responden. Incluso vi una noticia el otro día de que hay alumnos que están haciendo deberes con inteligencias artificiales que completan texto por ellos. Entonces, ahí ya, pues, difícil un poco entrar, ¿no? Pero Bueno, pero aquí hay todo un debate, porque la memoria también es importante y el hecho de saber utilizar la memoria, la capacidad que tenemos también es una cosa interesante. Esto vamos a dejar el debate entre paréntesis para no desviarnos, pero la cuestión es que tú no le veías sentido, ¿verdad? No le veías sentido a copiar los enunciados, a repetir los ejercicios 1000 veces, a aprenderte una cosa y vomitarlo en el examen, y al no verle sentido, verdaderamente eso me imagino que tener que estar obligado a realizar una actividad a la que uno no le ve sentido, eso crea una emoción bastante negativa, ¿no? ¿Cómo tú emocionalmente vivías esto de tener que enfrentarte a una tarea repetitiva, a una tarea que para ti no tenía sentido? bueno, yo por cómo soy, no es que la hiciese a pesar de que no quisiera hacerla, es que me bloqueaba y no la hacía. Entonces, sí, directamente la mayoría de las veces o no lo hacía o era un suplicio hacerla, porque mi cerebro decía es que no quiero, no, y bueno, no sé, soy así y es que no había forma. Entonces, realmente, incluso sabiendo yo que era de altas capacidades, que me entoré en esa época, en la ESO, bueno, me lo dijeron, me sentía mal diciendo, ¿cómo es posible que saque tan malas notas? ¿Cómo es posible que todo esto me esté costando tanto el conseguir hacer esto? Y no porque me matase a estudiar ni nada así, sino porque me costaba a nivel emocional. O sea, me costaba mucho todo ese paso por la enseñanza y me sentía mal, claro. Muy bien, Pablo. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta, Pablo? Le podéis preguntar lo que queráis, porque ahora estás estudiando inteligencia artificial. Estoy Y estudiando inteligencia artificial, sí. me ha dicho un pajarito que estás encantado con la carrera. ¿Qué es lo que hay de Sí, diferente? pues lo que más me está chocando son aparte de los contenidos, son los profesores, porque realmente me doy cuenta de que en la carrera los profesores que tengo les encanta lo que dan. Y he tenido pocos profesores que estén contentos con lo que están dando y con el trabajo que tienen en la ESO y bachillerato. Los he tenido, ¿eh? Y de hecho los pocos que he tenido me han caído bien. Por ejemplo, así poniendo ejemplos rápidos, un profesor que tuve de lengua, que venía de la universidad precisamente, y que en el típico examen de libro que nos ponen de lectura, en vez de preguntar lo que preguntaban todo el resto de profesores de ¿en qué página pasa esto? O ¿cuándo le dice este personaje esto al otro? Para demostrar que te lo has leído, la pregunta que puso en el examen del libro fue ¿qué te ha parecido el libro? Y claro, tú te quedas como diciendo, ¿y esto vale todo el examen? ¿Qué hago? Y entonces fue cuando dije, claro, es que esta pregunta puedes demostrarle lo que tú quieras. Es una pregunta muchísimo más interesante que lo otro. Pues es un ejemplo por poner un ejemplo de letras y de ciencias, pues uno que estaba encantado y fascinado con la biología. Y decía, ¿cómo es posible que el sistema humano sea tan magnífico? Un sistema biológico.
pues cuando ves esa motivación en los propios profesores, te entra a ti ganas de estudiar su materia. Y eso me está pasando en la universidad ahora. Te pregunta Sara, que ¿cuáles son los ejercicios que más te gustan? Los ejercicios que más me gustan. Sí, Pues o las actividades, me imagino, que más te gustaban, que más te motivaban. sí, supongo que hablan de la ESO bachillerato, claro. Pues matemáticas, sin duda. Matemáticas, sin duda, dependiendo del ejercicio. Si era un ejercicio de aplicar una fórmula tras otra, como hacer una derivada, por ejemplo, que es aplicar una fórmula tras otra, pues igual era más metódico y por tanto un poco más aburrido, ¿no? Pero cuando era un ejercicio que te hace así pensar y darle vueltas al coco y decir, mira, pues lo consigo sacar, eso sí que eso sí me absorbe. O sea, realmente no me da pereza ponerme a hacer esos ejercicios. Como si me la da, pues que me digan, repite 3 veces esto, lo que sea, ¿sabes? No se me ocurre ahora. Ujú. Bueno, aquí preguntan también que si has asistido a programas extracurriculares o has tenido apoyo psicológico para trabajar la gestión emocional, por ejemplo, desde que te identificaron. No le hagáis demasiadas preguntas porque tengo a Alba, tengo después a Oriol y después es la charla, A ¿eh? ver, contesto rápido, que tampoco quiero que queden. Sí. He ¿Has tenido asistido apoyo a programas psicológico. extracurriculares? Sí. Extracurriculares. Sí, bueno, has estado en ASILAC, ¿no? Y has ido a las actividades de ASILAC. Sí, bueno, sí. Sí, claro. Es que no sabía muy bien a qué se refería, sí. He estado en algunas actividades como extraescolares, vaya. Y Preguntan apoyo si es... psicológico también. También me apoyó bastante la orientadora en el colegio. La orientadora para poder tener esa vía de comunicación con los profesores que no tenía de otra forma. ¿Qué más preguntan? Importante. Preguntan esos profesores que te gustaron, los profesores que te gustaron mucho, si influyeron en algo en la elección de tu carrera. Pues mira, nunca han sido mi pasión las letras, porque no, porque prefería con mucho las matemáticas. Y el profesor que tuve de biología, este que he dicho que le encantaba la biología, realmente cuando salí de bachillerato tenía en mente hacer biología. Lo que pasaba es que salí con muy mala nota en general, por lo que he dicho de que no soy académico, y tuve que buscar una ruta alternativa para llegar a la universidad. Y no hice al final biología, me tiré por la rama más informática. Pero prácticamente quería hacer biología por este profesor. Hola, O sea, Pablo. que, Alba. ¿Sí? Quería deciros que es un gusto estar con vosotros. Una pregunta para los dos. Me gustaría saber cómo os motivabais, qué motivación teníais cuando veíais que mi cerebro dice que no, que esto no lo quiero repetir, que ya me lo sé, que para qué. ¿Qué motivación teníais? ¿Quieres Gracias. decir para acabar de hacer el ejercicio? Sí, ese y el siguiente, y luego pasar a la siguiente asignatura, el siguiente mes, el siguiente curso, porque claro, yo entiendo que la motivación es constante y que es frágil, ¿no? Entiendo porque si se pierde en algún punto es más difícil recuperarla. ¿Cómo conseguíais tener el esfuerzo presente y la motivación para hacerlo? Pues mira, yo llegué en la ESO a suspender en un trimestre, creo que 5 de 9, porque realmente no lo hacía. Lo que sí hacía, y nunca he repetido curso, lo que sí hacía era cuando llegaba un examen importante de verdad, matarme a estudiar durante 4 días y sacar un 5 en ese examen. Es decir, pasé como pude la ESO, pasé con la intención de pasar y ya. Lo que no quería de ninguna forma y me daba pánico era repetir curso para tener que volver a cursar lo mismo. Eso me habría acabado conmigo. Entonces lo que hacía era pues tirar de los globales, sinceramente. No es el mejor método, pero eso es lo que estuve haciendo. veo que Alba te estaba mirando. Antes de pasar a las más preguntas, quería hacerle las preguntas a ella porque, Alba, lo que tienes que sacar de esto que está diciendo Pablo es que hay luz al final del túnel y Completamente, completamente. completamente, y que luego, bueno, cuando estáis estudiando y estáis trabajando en una cosa que os gusta. Y después, bueno, vamos a hablar hoy en esta charla después, cuando ya os digamos adiós y nos quedemos sobre todo con los futuros profes. Vamos a hablar de unas técnicas
básicas para trabajar y para motivaros a vosotros para que no tengáis que pasar por todo ese sufrimiento en la ESO, porque esto, evidentemente, este tipo de sensaciones y de experiencias que vosotros vivís negativas y que asociáis el estudio y el colegio y el aprendizaje, porque todo esto lo metéis normalmente se mete en un mismo saco, a veces no, por suerte, seguís manteniendo vuestras parcelas de pasiones, ¿verdad? Pero bueno, muchas veces esta condición emocional o esta emoción tan negativa, después digamos que se esparrama sobre todo lo que tiene que ver con la escuela y verdaderamente es devastadora en general para lo que son los resultados académicos. Entonces, bueno, Alba, te había preguntado, bueno, un poquito lo mismo que a Pablo, ¿qué asignaturas te motivan más, te gustan más y por qué? ¿Qué te gusta A ver, menos y por qué? A ver. mira, una de las que más me gusta es plástica, porque me gusta muchísimo dibujar y además expresar también mis sentimientos a través del arte. Y es que la verdad la profesora que tengo ahora me encanta, es súper buena y de hecho hasta nos pone música, ¿sabes? O sea que nos lo pasamos súper bien en plástica. Y el año pasado lo pasé súper mal en plástica, de hecho, porque tenía una profesora que básicamente estaba todo el día haciendo ejercicios de plástica, encima en inglés y pocas veces dibujábamos y no me gustaba nada. O sea, que te gusta porque va un poco con tu pasión, ¿no? Que lo que te gusta es Sí. dibujar y entonces, bueno, claro, como dibujas y te puedes expresar y además es algo divertido, pues entonces te gusta más. ¿Y la que menos te gusta? ¿La que menos menos? Educación física. ¿Qué te pasa Pero con educación física? también es como un poco por lo del profesor, porque tengo un profesor que básicamente se pasa media hora de la clase haciéndonos correr y no hace juegos divertidos, siempre es de mucho así todo el rato corriendo y nos deja un ¿Recuerdas, minuto para recuperarnos entre juego y juego, pero básicamente nos pasamos el día corriendo, la hora corriendo. ¿recuerdas alguna actividad en la que que te haya encantado, que te hayas sentido así como así súper bien, que hayas dicho, wow, que te hayas llenado de energía, que hayas llegado contentísima a casa? ¿Algún momento así en la ESO? Con él no. Es No, bueno, que en general. con otro profesor que tuve el año pasado, que se ha ido, pero solo le tuve el año pasado, y era súper bueno porque nos hacía así recorridos de saltar, y luego jugábamos al pañuelito, em, jugábamos a balón tiro, se inventaba juegos así chulos. Una vez también, por ejemplo, nos inventamos una historia en la que había que salir corriendo, escribir un par de frases y volver corriendo. Y así, por ejemplo, educación física. Y es que me pareció súper divertido y era súper bueno conmigo, la verdad. Bueno, no sé si hay alguien que le quiere, o sea, la creatividad están comentando por el chat. ¿Le queréis comentar, le queréis preguntar alguna cosa a Alba? Alba, ¿alguna situación en la que te hayas cerrado y que te hayas bloqueado emocionalmente, que te hayas sentido muy mal y que te hayas bloqueado? ¿Algo relacionado con el colegio? Sí. ¿Que recuerdes así? ¿Sí? Recuerdo una vez también que con esa profesora de plástica, lo mismo teníamos, también la teníamos en matemáticas. Y una vez salí a la pizarra a escribir una división y, a ver, se me estaban olvidando todo el rato las llevadas y lo que hizo es darme la frente para que no se me olvidasen las llevadas. Me hizo así y fuerte además. O sea, a mí me pareció fuerte porque puede que lo hubiese hecho cariñoso, en plan, así, ¿no? Pero es que a mí me sentó súper mal. O sea, fue un bloqueo además delante de toda la clase. Y es que los compañeros ahí mirándote como los gatos un ratón, es que no, O sea, que o sea, te sentiste ridícula, a lo mejor, sí, abochornada, tuviste vergüenza, ¿no? sí. A Cuando, partir de es ese que momento, cuando dicen las cosas delante de todos tus compañeros y te miran ahí como que fueses la presa, como que fuesen a por ti, pues te sienta súper mal, o sea, te avergüenzas.
de ti mismo, por haber fallado en algo que a lo mejor en ese momento tampoco era tan importante. Entonces, ¿tendrías alguna cosa que decirles a los profesores, a lo mejor que te están escuchando, o a los futuros profesores, sobre ese tema? Pues, a ¿Un ver, mensaje? es que sinceramente no decir las cosas así delante de todos los compañeros, porque te deja bloqueado, que te miren así todos a la vez y no, y tampoco te ayuda a nada que digan eso delante, porque si tú estás en la pizarra y te lo dice bien y es paciente, cada vez que se te olvida una llevada y te lo van diciendo, los fallos, y tampoco gritándote porque te sienta mal, pues al final lo vas a acabar haciendo bien. Pero, sin embargo, si lo hice delante de todos, pues al final estás encima en la pizarra, te están dando ganas de llorar porque te están mirando todos y pues al final vas a acabar haciéndolo rápido y mal para acabar ya la división y irte a sentar a tu sitio. Yo recuerdo que estuve todo el resto de la mañana sentada en mi sitio sin mirar a nadie, porque me daba vergüenza. De acuerdo. Bueno, le queréis preguntar, espero que estéis tomando notas, que estéis tomando notas, después vamos a trabajar sobre ello. Os había dicho que me gustaría pues, hacer una charla un poquito práctica y trabajar un poquito sobre lo que han dicho los chicos, sobre lo que están diciendo los chicos y sacar un poco conclusiones importantes. ¿Alguien quiere preguntarle a Alba? Antes de pasar al siguiente invitado. El objetivo de de haber traído estos invitados es para acercarnos un poquito más desde ellos mismos a lo que es la problemática del alumno de altas capacidades, antes de ver la problemática del profesor que tiene alumnos de altas capacidades en clase. Bueno, parece que no hay más preguntas, chicos. Muchísimas gracias por... Bueno, preguntan cómo te sientes ahora en el colegio. Vale, Alba. ahora tampoco llevo mucho en la ESO, pero o sea, me siento bien porque tengo profesores, por ejemplo, una que nos valora mucho, ¿sabes? Que dice que somos los mejores, que hay mucha capacidad en nuestra clase, que está todo el día haciendo, por ejemplo, hoy hemos hecho un juego de pensar mucho, ¿sabes? Que estábamos haciéndolo en grupos y hemos estado pensando cómo podía ser la adivinanza, ¿sabes? Y cosas así. Y luego también sobre lo de antes, quería contar que a lo mejor tampoco son siempre los profesores, que por ejemplo el otro día vino una psicóloga a darnos una charla y yo me puse a llorar por una cosa que conté sobre mis abuelos, que me emocionó muchísimo, y mis compañeros, los listos de ellos, lo único que hicieron es reírse de algo que me había sentado mal y me puse a llorar y dijo, ¡guau! Es que es súper llorica, es que se emociona por todo y no sé cuántas cosas más. Y también fue algo que me quedó un poco así porque me estaba sintiendo súper mal por lo que acaba de contar, porque lo quería compartir y ellos estaban riendo, ¿sabes? O sea, es que a mí no me entra en la cabeza, sinceramente. Te hizo sentir muy mal que no comprendieran lo que tú estabas sintiendo, yo no sé. Sí, y encima que se riesen, ¿sabes? Por lo menos que no se rían, aunque no lo comprendan, pero es que a mí sinceramente no me entra en la cabeza porque yo no sería capaz de hacer eso nunca. Que no... Bueno, mis niños, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado y vamos a ver ahora, bueno, si queréis, os podéis quedar o podéis ir porque creo que alguien tiene examen mañana. Yo tengo examen mañana. Así que bueno, os dejo oídos y voy a darle paso a el profesor Pedro Oriol Parra. Quiero deciros por qué he invitado a Pedro Oriol. Lo voy a poner porque lo tengo en el... Oriol, no te has dormido, ¿verdad? No, aquí estoy atento a lo que dijo Pablo y Alba. Muy bien, bueno, os voy a explicar por qué he invitado a Oriol a esta charla. Lo he invitado porque, bueno, os dije al principio que yo vengo de Cuba, soy cubana, de origen cubano, y bueno, cuando yo desde los 15 a los 18 años estuve como alumna en una escuela un poco especial,
Una escuela, bueno, estaba dividida por especialidades, la especialidad de física, de matemáticas, de química, de biología, de electrónica, y Oriol fue profesor mío de esa escuela. En esa escuela había yo creo que una mayoría de alumnos, de todos modos yo voy a dejar que Oriol lo explique, una mayoría de alumnos de altas capacidades, y ellos la verdad es que tenían, no sé cómo lo hacían, porque verdaderamente éramos un público bastante difícil, éramos verdaderamente a veces monstruosos. Yo recuerdo que, bueno, que nos pasábamos la vida burlándonos de los profesores, poniéndoles motes, pero más de lo normal en las clases normales, no perdonábamos un fallo, no perdonábamos que los profesores dijeran algo que no era así o que no se ajustara a la realidad. Verdaderamente éramos un público muy difícil, y yo recuerdo que Oriol era uno de los profesores más queridos, más apreciados, y un profesor, vamos, que todo el mundo tenía, yo no sé cómo lo hacía, pero los alumnos, vamos, lo tenían en un pedestal. Y entonces quería que, sobre todo dirigido a los profes que estáis escuchando la charla del día de hoy, que Oriol nos contara un poquito cuáles son las claves, lo que considera que son las claves para trabajar en una clase con alumnos de altas capacidades. Bienvenido, Oriol. Bueno, muchas gracias por estos halagos que no merezco del todo. Voy a empezar por decir que esta profesión tiene que tener vocación en el alma y en el corazón. Es como ser un médico y no tener vocación y hacer una mala cirugía. Evidentemente, esto me lleva justamente a lo que decía Alba, a lo que decía Pablo, la inapetencia a veces de los maestros de no enseñar como debe ser. Y también, como digo una cosa, digo la otra, esta carrera no es fácil. A veces es muy fácil decir en teoría, no, tenemos que crear clases dinámicas, con muchas actividades, y carecemos de muchas cosas que puede que esto sea un éxito. Digamos el tiempo, digamos los recursos, en fin, una cantidad de cosas espeluznantes. Yo la experiencia que tengo en este tipo de enseñanza como alumnos de alto rendimiento es extremadamente, o sea, ha marcado mi vida mucho, porque realmente aprendí mucho de ellos. Más que ellos aprendieran de mí, yo aprendí de ellos, de cómo tratarlo, de cómo guiarlo, de cómo incentivar su conocimiento. Por acá, Thais me hacía algunas preguntas que voy a referirme directamente a ella para ser concreto en mi oratoria, porque si me dejan hablar voy a estar hasta las tantas de la noche. Y entonces quiero ser muy puntual con lo que ella me estaba solicitando. Por ejemplo, hay una de las preguntas que ella me hacía que me preguntaba cuáles eran las claves, en mi opinión, para conseguir un contexto emocionalmente positivo y la implicación de los alumnos de altas capacidades en la dinámica de la docencia. Creo que en primer lugar se debe tener en cuenta las características del auditorio, o sea, tener en cuenta siempre sus capacidades y habilidades, no subestimar ni sobreestimarlos y presentarles las situaciones acordes de sus aptitudes. Es importante crear un ambiente favorable para que el alumno se sienta a gusto y con un clima agradable. Yo diría, en otras palabras, establecer una dinámica alumno-maestro que sea del todo positiva. En este sentido, y viéndolo de otro punto de vista, yo pienso que la creatividad del maestro debe ser primaria. No hay maestro si no es creativo. Yo creo que ese es un lema, por llamarle de alguna manera, que hace que el maestro sea maestro. Por otro lado, esta creatividad del maestro debe ser primaria. O sea, no hay educación exitosa sin la creatividad por parte del docente. Y este es el mayor reto que tenemos como educadores. Yo sé que eso a veces es muy difícil de lograr, porque también tengo que ser justo con aquellos que están en el ejercicio o que empiezan el ejercicio de ser docente. Esto no es nada fácil, porque nos vamos a encontrar en el camino con muchas barreras, la carencia de material, ya lo había dicho anteriormente, con los grupos de estudiantes inmensos que a veces nos
nos ponen grupos extremadamente grandes y que nos volvemos locos. Incluso el tiempo que disponemos para tratar de enseñar lo que enseñamos. Y por otro lado, las cuestiones burocráticas que nos dictan qué enseñar y cómo enseñar. Ahí hay un problema muy grande con los maestros, porque le están cortando. Y esto pues hace que el maestro un poco a veces se sienta frustrado ante no ver resultados concretos. Por otro lado, y esto es muy importante, yo en la experiencia que tengo más clara de mi actuar como maestro en el instituto vocacional de ciencias exactas, era incentivar el pensamiento crítico. Esto es muy sencillo, porque incentivar el pensamiento crítico es responder a las preguntas básicas del por qué, del cómo, del cuándo, del dónde. Si usted no logra que el alumno se haga estas preguntas cuando enseña un tema, usted no está promoviendo el pensamiento crítico y hay problemas en la interacción que está teniendo usted con ese alumno. Por eso esto no se debe descuidar. Y esto, repito nuevamente, era una de las premisas o de las herramientas con que contábamos nosotros en el instituto. No sé si en esta pregunta contesté las expectativas que tenías, Miss Puyol, pero quiero básicamente, quise dirigirme básicamente a estas ideas que tengo. Sí, es que nosotros, o sea, éramos alumnos muy exigentes. Y por supuesto. muy exigentes. Y ser un profesor admirado y respetado en ese contexto, digamos que no es fácil, porque ya no es tener a lo mejor un niño de altas capacidades en clase o a lo mejor dos, era tener más o menos cuántos podía haber niños de altas capacidades en cada clase, más de la mitad, a lo mejor. Yo estaba oyendo con mucha atención a lo que estaba diciendo Alba, y a veces el maestro confunde autoridad con autoritarismo, se me enredó la lengua, con autoritarismo. Y son cosas realmente diferentes. La autoridad y el respeto y la admiración se consigue con el actuar diario. Y el actuar diario, en nuestro caso, es dar muy buenas clases. Clases que incentiven, clases que dejen motivado al alumno con la sed, con el hambre de que al otro día pregunte, maestro, lo que vimos ayer, ¿va a continuar hoy? Por eso, desde mi punto de vista, otro elemento a tener en cuenta, y que yo le he llamado, yo no sé si se estará bien, porque me estoy enfrentando a la madre patria en lo que a lengua se refiere, y yo le llamaría democratizar la enseñanza. Para mí, ¿qué es esto? Para mí es darle una participación particular y muy activa al estudiante en un tema dado. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, vamos a estudiar el ecosistema. Pues dicho sea de paso, mi profesión es biología. Ya yo le había dicho otra vez. Si vamos a estudiar el ecosistema, pues ¿qué creen ustedes que es el ecosistema? Podemos presentarle el concepto de ecosistema y luego preguntar a los alumnos cómo ustedes quisieran que se tratara el tema. Y entonces ahí aparecen infinidad de cosas, infinidad de recursos en los cuales nosotros podemos apoyarnos para tratar el tema con gusto, pudiera decirse. No sé, a lo mejor un alumno dice, pues vamos a hacer una discusión. Otro dice, pues vamos a hacer un experimento. Y quizás todas esas actividades que no están en el programa, que decía yo al inicio, que a veces nos imponen cumplir, pues hay que hacer un vacío, hay que hacer un espacio, hay que hacer un hueco para poder trabajar eso como el niño quisiera que lo trabajara. Y el resultado es, al final, éxito completo. Porque realmente el que le gusta, o sea, la mayoría de los alumnos que, por ejemplo, dijeron que pudiéramos estudiar el tema en una excursión, que se van a sentir muy a gusto. O los otros que quisieron hacer un experimento, el que quiso ver un video, o el que quiso que entrevistáramos, no sé, a un ecólogo que trabaja el tema que estamos trabajando.
O sea, en otras palabras, son promover actividades que los propios alumnos pidan, exijan. Porque no estamos haciendo nada más y nada menos que darle la enseñanza tal y como quisieran ellos. O sea, convertirlos en el centro y en los protagonistas del propio aprendizaje, ¿no? Por supuesto, por supuesto. También el problema este de la carencia de atender a los alumnos con diferencias individuales es un gran error. Ya lo decía Pablo, ya decía Alba. No sé, el explotar mucho la memoria. Como decías tú, la memoria es importante, pero no es el único recurso en la psiquis humana. Porque el pensar, el hacer un razonamiento, el darle la solución a un problema determinado, no es solamente por memorizar un concepto, por memorizar una idea. Es aplicar el conocimiento a una situación dada. Y ahí me refiero a crear otro tipo de actividades. O sea, nosotros podemos crear como maestros infinidad de problemas aplicados a la vida diaria. No sé, en este momento se me ocurre porque por esto de las redes sociales, del desarrollo tan grande que tienen, del gusto en exceso que tienen los niños, pues vamos a crear actividades de ese tipo. Vamos a permitir que usen el teléfono en la clase, pero con sentido. Vamos a permitir que usen la computadora, pero con sentido. Y teniendo en cuenta los gustos de estos jóvenes, pues yo estoy seguro, 100% que vamos a lograr muy buenos objetivos. Sí, se trata de que ellos se involucren y que con esa positividad, digamos, que creen un entorno emocionalmente positivo, porque lo que le pasa muchas veces a los niños con altas capacidades es que se bloquean emocionalmente y se cierran. Por eso la charla de hoy yo la quería orientar hacia la emoción, este juego emocional que se da entre el profesor, entre el docente y el alumno de altas capacidades y cómo se puede, digamos que, enriquecer y hacer positivo y hacer verdaderamente, ¿cómo se dice? Cuando fértil, hacer fértil esta emoción para que estos niños de altas capacidades se puedan involucrar y puedan, digamos que, florecer y dar expresar toda su capacidad en la misma clase. Que normalmente lo que ocurre es al revés, ocurre muchas veces desgraciadamente. Es que generalmente nos aburrimos con una información excesiva, incluso que ya conoce. Entonces, que buscan motivaciones con temas novedosos, que puedan ir donde digamos, una obra literaria, una película, cualquier otro gancho que no tenga que ser necesariamente un asunto docente. Un experimento, una sorpresa, una información curiosa, algo que despierte su curiosidad, ¿no? Hay muchas maneras, de eso vamos a hablar luego. De eso es la siguiente parte. Mucha participación activa. Sí, participación. Que se sientan en su campo, en su medio. ¿Cuáles son las situaciones que tú crees que hay que evitar a toda costa con alumnos de altas capacidades? Para que no haya ahí un roce, no crear una emoción negativa. Ok, suele pasar. La pericia del profesor es importante para solventar determinadas situaciones. El profesor tiene que conocer los intereses individuales de sus educandos. Eso es primario, para así facilitar que los recursos sean utilizados correctamente en cada caso. Si el profesor no conoce las individualidades de sus estudiantes, le va a resultar pero muy difícil lograr una adecuada motivación. Y todos pueden tener similares capacidades, pero cada quien puede tener intereses muy diferentes. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Ok, Alba le gusta mucho la pintura, pero ¿por qué no utilizar la pintura en función de la enseñanza, en función del conocimiento de un concepto, en función de resolver un problema? Ahí te estás dando cuenta que hay un problema, quizás intermaestros o intramaestros, que no conocen a Alba lo suficientemente y no explotan las capacidades de Alba o las habilidades de Alba en función del aprendizaje de lo que cada maestro enseña. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias, Oriol. No sé si los participantes quieren preguntarte alguna cosa.
no hemos hablado suficientemente de lo que era esta escuela. O sea, estamos hablando de una escuela interna, los alumnos estaban desde los 15 a los 18 años. Pensad, estoy hablando, yo me gradué en el 88, fui la 8ª graduación de la escuela. Estuve desde el año 85 hasta el año 88. O sea, lo equivalente a cuarto de la ESO, primero y segundo bachillerato. Estábamos divididos por especialidades, cosa que también lo de las especialidades, Oriol, era mucho más fácil de trabajar porque estaban los físicos por un lado, los químicos por otro lado, los matemáticos, los biólogos, los electrónicos, entonces digamos que estaban los niños agrupados por intereses, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Y no sé si te recordarás que había maestros de la universidad que venían Sí. y como que apoyaban los conocimientos de un currículum, pero adicionando otros elementos. O sea, era como la antesala a la universidad, era una preparación directa al interés del estudiante. Por supuesto, amén de que fue una escuela difícil para los maestros, porque te exigían, el alumno te exigía a ser mejor profesional. No es el caso de la norma, donde están los grupos docentes llenos de estudiantes y hay uno o dos que son de alto rendimiento, y el maestro a veces dice, ¿qué voy a hacer con estos dos? Sí. O sea, es mucho más difícil. Pero entonces ahí es donde está el ingenio, donde tiene que estar la creatividad del maestro. Repito e insisto, si no hay creatividad para un maestro, no sea maestro. ¿Te acuerdas de algún caso específico, algún alumno difícil, especialmente difícil? Bueno, es que tuve muchos difíciles. O sea, la pregunta es cuáles no fueron difíciles, ¿no? Casi. Por ejemplo, como decías tú, estaban divididos por especialidades y a veces el entrar a mi clase no llenaba todas las expectativas. Digamos, un matemático quizás no le gustaba mucho mi asignatura. Pero ahí es cuando yo tenía que esforzarme y poner un plan. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en estos momentos que entrábamos en la genética de cómo era el proceso de la herencia o la transmisión de determinado carácter. Y entonces este alumno como que no le gustaba mucho. Entonces, lo que se me ocurrió en un momento determinado fue que me crear un árbol genealógico y entonces que él porcentualmente me pudiera determinar cómo un carácter determinado, un fenotipo determinado, podía heredarse de una generación a otra. O sea, con el cálculo matemático que yo sé que era lo que le gustaba. Claro. Y pues me lo fui metiendo en un bolsillo, como decimos nosotros, hasta que el hombre hizo una carrera no sé si era en biotecnología o algo así, biotecnología, pero combinado con la estadística matemática. Bueno, para mí eso fue un éxito, un logro. Están preguntando cuántos alumnos tenías por clase, ¿cuántos alumnos más o menos había? Eran como 35, ¿verdad? Sí, aproximadamente. En mi grupo de los físicos éramos menos. Eran como 35 más o menos. Pero sí, más o menos un promedio de 35 alumnos por clase. Sí. Por supuesto, vuelvo a repetir, era mucho más fácil porque todos tenían un índice académico muy alto. O sea, ahí no tenía el caso de que habían 2 o 3 que no pensaran, que no procesaran a la velocidad de los otros. Ahí lo que me encontraba era lo que me acabas de preguntar. ¿Cómo incentivarlos en la especialidad por la cual no entraron? O sea, eres físico, tienes que ir a una clase de biología, no te gusta porque no estás viendo la cuestión física en toda la extensión de la palabra. ¿Qué hacer? Pues ahí era donde estaba la actividad nuestra, ¿no? Vamos a poner cosas de la física que estén relacionadas con la biología, aunque, y aquí está el detalle, aunque no esté en el currículo que el niño debe recibir. Y ese es el temor de los maestros justamente, que voy a incorporar o podré incorporar algo que no me está normando
el currículo de esta asignatura para ese niño, para ese grado de enseñanza. Y ahí es donde hay que romper la barrera. Dice Paloma, dice que eran grupos numerosos, pero con alto rendimiento, que no tiene por qué implicar altas capacidades. Pero, a ver, yo no tengo las cifras de la escuela y tampoco, yo era una alumna más, pero, a ver, la concentración de talento que había en esa escuela, yo nunca jamás la he visto en mi vida, nunca jamás. Bueno, de hecho, ahora mismo, bueno, Oriol, sabes que tienes alumnos que son ahora mismo grandes científicos, que están en el mundo, en sitios muy destacados y que han pasado por la escuela. Os he traído un poco el ejemplo de Oriol y lo he invitado, y estamos hablando del ejemplo de la escuela, porque lo que quiero es que quede la idea de lo importante que es crear un entorno al niño de altas capacidades dentro del aula, un entorno en el que él pueda verdaderamente expresar su potencialidad, digamos que enlazar con lo que verdaderamente a él le gusta, con su pasión, y cómo eso no solamente hace que el alumno se enganche en la clase, sino que además, y que dé todo lo mejor de sí, sino que además que crea un entorno emocionalmente fantástico para que eso, digamos que se expanda, ¿no? Mira, hay muchas cosas que se me han quedado por decir, pero refiriéndome al alumno de alto rendimiento en un salón de clase donde la mayoría no lo son. Yo he tenido experiencias después, porque después me fui para otros trabajos. Y, por ejemplo, tenía un alumno creo que fue aquí en Estados Unidos, me parece. Sí, cuando empecé aquí en Estados Unidos, que ya no trabajaba solamente la biología, sino trabajaba muchas disciplinas. Tenía un alumno que era muy talentoso en matemáticas. Y entonces lo que yo hacía a veces era primero utilizarlo como, no sé si el término monitor lo sepan allá. Sí, bueno, auxiliar como ayudante. O sea, lo usaba para eso, porque el grupo también era inmenso, y también a veces le decía, trata de explicar a tus compañeros cómo hiciste el procedimiento para resolver esa ecuación algebraica. Porque muchos a veces los estudiantes se sienten frustrados porque como el maestro es demasiado autoritario, deben preguntarle al maestro, ay, no entiendo por qué usted explicó eso, no entiendo su explicación. Pero el estudiante, compañero de clase, puede que la explicación de cómo resolver un problema lo pueda expresar de otra manera. Y ahí es otra de las maneras que se puede involucrar a los alumnos de alto rendimiento. Bueno, Oriol, pues nada, muchísimas gracias por haber participado. Me queda una horita para decir, en realidad yo contaba con media hora para esta primera introducción, pero bueno. Muchísimas gracias y bueno, pues nada, si como quieras, te puedes quedar por aquí, yo no voy a cortar la llamada y si no, pues nada, que debes estar cansadísimo de tuya. Ok, un saludo a todos y gracias por la invitación. ¿Okay? Te están dando las gracias por aquí. Bueno. Yo para continuar, vamos a darle ahora un giro, insisto, la idea es siempre hablar del profesorado y cómo es fundamental la relación emocional que establecemos, el clima emocional que establecemos con nuestros alumnos en clase en general y con nuestro alumno de altas capacidades en general, en particular. Yo tenía por aquí unas fichas de alumnos míos de altas capacidades, trabajo desde hace 30 años, con temas de aprendizaje, sistemas de aprendizaje no tradicionales y os he seleccionado unas cuantas porque la verdad es que es bastante repetitivo, pero para incidir en un aspecto que creo que es fundamental, que debemos tener todos en cuenta y los profes que me estéis escuchando más todavía. Os voy a leer unas cuantas, evidentemente sin decirte quiénes son, cuestiones que apunto yo en las fichas de mis alumnos cuando llegan a pedir mi información. Me dicen, estos son niños todos de altas capacidades, me dicen, diagnosticados de altas capacidades. Me dicen los padres, el niño, desmotivación total, esto es un niño de últimos años de primaria, desmotivación total, exceso de tiempo en tareas, no memoriza bien, tarda mucho, los profesores se enfadan, como los profesores se enfadan, pues imaginad, ya en el momento de que el alumno tarda mucho, no memoriza bien, no anota en la agenda, las notas de los exámenes bajan. Claro,
Su sistema de estudio, lo lee en voz alta por párrafos, 2 o 3 veces. Para él es un suplicio. ¿De acuerdo? Fijaos que lo que quiero es que pensemos siempre en qué emoción puede tener un niño de altas capacidades cuando es obligado a hacer un trabajo repetitivo, a leerlo en voz alta, por párrafos, repetirlo. ¿De acuerdo? Otro niño me dice aquí, le cuesta mucho estarse quieto. En clase no para, molesta a los profesores, las tareas le cuestan muchísimo, se aburre un montón. Espiral de amargura. Su madre no sabe cómo hacer lo que le piden en la escuela y cómo adaptar lo movido que es a lo que tiene que hacer de la escuela. Esto no sé si os suena, me podéis poner por el chat, me podéis comentar qué es lo que pensáis de esto. Otro caso, me dicen, la profesora le arrancaba las hojas, que escribía mal y la niña tenía mucho miedo. Se distrae y distrae a los demás. Se aburre y se pinta las manos enteras. Otro, se aburre, un calvario. Ahora voy a decir desde el punto de vista de lo que yo trabajo especialmente con los niños, que es un poquito lo que os quiero transmitir hoy, la experiencia que os quiero transmitir hoy. Lo que hay en común en todos estos casos, ¿no? Y cómo abordarlo en clase. Aquí tengo otro, a ver, porque he señalado aquí algunas cosillas, pero algunas fichas no he señalado. A ver este aquí que dice. Bueno, sí, le supone un esfuerzo descomunal los deberes y las extraescolares. Se lee el libro una y otra vez, no puede más, las notas han bajado mucho. Todos niños de altas capacidades, ¿eh? Todos. Otro lo mismo, se repite. Lo lee por párrafos, 2 o 3 veces, de memoria, suplicio. Podría seguir. Necesita tacto, movimiento, emoción. Va muy por debajo de lo que ella podría. No hay forma humana de que haga esfuerzo. ¿Suena esto? No quiere. Despistada constantemente. Bueno, lo que os decía que hay en común en todos estos casos, y en más que aquí que no voy a leer, allá voy, Elena. Lo que hay en común es una preferencia de aprendizaje en casi todos los casos. Ya no voy a hablar ya bueno, que sabemos de que casi, o sea, el 90% de los alumnos de alta capacidad también tiene alta sensibilidad. Eso yo creo que ayer lo estuvieron, no sé si ayer lo mencionaron, sí, yo creo que sí, que lo mencionaron. Y claro, cuando nosotros decimos se enfada, se aburre, es un suplicio. Cuando decimos es un suplicio para personas como nosotros, personas más normales, cuando decimos es un suplicio para un niño de alta capacidad, con alta sensibilidad, estamos hablando de un verdadero suplicio, de una verdadera agonía. Y os decía, ¿qué es lo que hay en común? Lo que hay en común es una preferencia casi siempre global kinestésica. Y vamos a hacer un experimento que yo suelo hacer en las charlas para que vosotros más o menos entendáis el proceso y qué es lo que está pasando con estos niños, más allá de las características que habéis visto en la charla de ayer, que estuvieron muy bien explicadas y muy bien sintetizadas. Yo quiero que a medida que yo vaya hablando, aunque no os vea, que es una pena porque a mí me hubiera gustado ver a las personas que estáis en la sala, no sé si podéis poner las cámaras, por lo menos para ver a 2 o a 3, porque es que no veo a nadie. Me gustaría que a medida que yo fuera hablando, voy a decir características de lo que es la preferencia de aprendizaje global y analítica. Fijaos que digo preferencia de aprendizaje, los estilos de aprendizaje no existen como tal, no nacemos con un estilo de aprendizaje, pero yo sí que he visto a lo largo de mi carrera profesional cómo tenemos unas preferencias que se van amoldando, van cambiando a lo largo de nuestra vida, van cambiando hacia una tendencia, hacia otra tendencia, y lo que a mí me gustaría, sobre todo los profes que estéis en la sala, es que seáis conscientes de cuál es vuestra preferencia y cuán lejos o cuán cerca o qué puntos de contacto o qué puntos de lejanía puede tener esa manera o esa preferencia a la hora de aprender que coincide perfectamente con las preferencias a la hora de enseñar con niños de altas capacidades que podamos tener en clase. ¿Por qué razón esto es tan importante? Porque esto determina el contexto
que vamos a tener en clase. Si yo transmito de una manera que es la manera en que los niños prefieren recibir la información y prefieren aprender, ellos se van a involucrar, van a participar, van a estar contentos y se va a crear ese clima emocionalmente positivo tan importante para que ellos verdaderamente saquen adelante y se desarrollen académicamente. En el caso de que no lo haga, esto es como una emisora de radio que transmite en una frecuencia y un receptor que recibe en otra frecuencia. Ellos directamente se aburren, desconectan, empiezan a pensar en su mundo interior, que es tremendamente fantástico, tremendamente rico, y nuevamente se cierran y lo que dicen es un aburrimiento. ¿De acuerdo? Cuando ellos dicen es un aburrimiento, si hay algo que no perdona un estudiante de altas capacidades, bueno, si hay algo que no perdona es el aburrimiento, más otras cosas que no perdona, pero el aburrimiento sobre todo, porque el aburrimiento lo lleva a el sufrimiento. Básicamente no es que se aburran, porque en realidad el mundo interior que suelen tener, pongo en paréntesis, estoy hablando en general, evidentemente hay mucha casuística, hay casos totalmente diferentes, casi esto es caso a caso. Hay algunas cosas que voy a decir que vosotros os van a sonar más, otras que voy a decir que os van a sonar menos. Voy a hablar en general, lo que siempre es, evidentemente se cometen muchos errores, pero bueno, podréis decir, bueno, de esto mi hijo tiene más, o de esto este alumno que estoy pensando tiene más, o de esto tiene menos. Pero en general, lo importante es que sepamos transmitir en todas las frecuencias. Y que sepamos, si queremos involucrar a un alumno de altas capacidades y verdaderamente tener un ambiente en clase magnífico y conseguir que participe, que se involucre, que se motive, tenemos que tener muy en cuenta la frecuencia en la que estamos transmitiendo en clase. Y si esa frecuencia por lo menos tiene un ancho de banda que hace que el alumno pueda de alguna manera conectar con lo que estamos diciendo. Entonces yo voy a decir, esto es una clasificación muy sencillita la que voy a utilizar, hay clasificaciones muy complicadas, yo voy a utilizar una clasificación muy sencillita, de lo que son preferencias de aprendizaje, preferencias a la hora de recibir la información. Yo decía antes que estos alumnos de los que yo te estaba comentando un poquito, siempre que le cuesta centrarse, se va, se puede pasar toda la tarde sin nada, tienen normalmente algo en común, estoy hablando en general, algo en común, que es que suelen ser personas con una preferencia muy global, alumnos con una preferencia muy global y muy kinestésica. Bien, voy a explicar un poquito, más que explicar, me gustaría hacer el experimento, que os pusierais de pie cuando os vierais reflejados en lo que yo voy a decir y que os sentarais cuando no os vierais reflejados. ¿De acuerdo? Pensad en vosotros mismos. En vosotros mismos. Os decía que había, digamos que, dos grandes grupos, que era la preferencia más global, las personas de preferencia más global y de preferencia más analítica. Voy a empezar hablando de las personas que tienen una preferencia más analítica. Insisto, los profesores muy analíticos, quiero que me escuchéis para ver si esto os suena. La persona que tiene una preferencia muy analítica es una persona muy ordenada, es una persona secuencial. Es una persona que le gusta un PowerPoint con todo muy explicado, con todo muy colocado, una cosita primero, otra después, Le gusta que los alumnos tengan sus materiales perfectamente bien escritos. Hay algunos que llegan hasta el extremo de decirle a los niños, escribes en el tercer cuadrito de izquierda a derecha, en el segundo de arriba para abajo, y si no lo haces te rompo la hoja, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La persona analítica sí es una persona, la típica persona que es de procedimiento, de secuencia, de orden y concierto. Bueno, ¿quiénes se sienten así? ¿Quiénes de los que me estáis escuchando os veis de esa manera, como muy estructurados, ordenados y cuadriculados? A ver, sobre todo los profes me gustaría que me comentaran. Aquí una profe estructurada. Bien, una profe estructurada. Fijaos que muchas veces cuando esto pasa, ¿qué sucede cuando tenemos un alumno que es de intuición, de tener la visión de conjunto para entender la parte, de movimiento, ¿de acuerdo? Lo que puede pasar es que si nosotros empezamos la clase, bla, 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 concepto de no sé qué, tal, en el tercer minuto el alumno está en su mundo interior porque se aburre.
¿de acuerdo? Se aburre. ¿Cuál es el reto para un profesor para establecer una dinámica en clase que involucre al alumno que tiene una preferencia más global? Este alumno que tiene una preferencia más global, ¿cómo es? Que tiene una tendencia más global. Pues es un alumno que necesita tener la visión de conjunto para entender la parte, necesita saber a dónde vamos, necesita saber por qué vamos a ver esto, cómo lo vamos a ver, cuáles son las partes antes de empezar a ver lo que es la secuencia de la clase. Entonces, esto es muy importante, muy importante que lo tengamos en cuenta, porque claro, en clase tendremos las dos. Tendremos los alumnos que tienen una tendencia más analítica, unos alumnos que tienen una tendencia más global, y entonces esto es como mantener todas las bolas en el aire, ¿verdad? Y que no se nos caiga ninguna. Con los alumnos de altas capacidades esto es absolutamente fundamental. La primera cuestión, la primera, es que sepan para qué, que sepan qué curiosidad se les va a satisfacer con la clase. Tiene que haber algo curioso, algo que sea sorpresivo, o un juego, ¿bien? Algo divertido. Lo de los juegos es más a los que tienen esta tendencia kinestésica, ¿de acuerdo? Las personas que tienen una tendencia más global, más que el razonamiento analítico, se mueven mucho por la intuición. La clase que da espacio a la intuición, que da espacio a la sorpresa, que da espacio a decir, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, vamos a experimentar, vamos a participar, ¿de acuerdo? Dinámica. Esto sobre todo para las personas que tienen una preferencia más kinestésica. ¿Quién es el kinestésico? El que necesita, kinesis viene del griego que significa movimiento. El kinestésico es la persona que cuando hace algo, normalmente lo recuerda, cuando está involucrado lo recuerda. Y si no, normalmente pensad, por ejemplo, en una clase, estamos hablando de el sistema feudal, la sociedad feudal. Y están diciendo, ¿no? Los nobles, no sé qué, los campesinos. Bueno, pues el alumno kinestésico, la persona que tiene una preferencia kinestésica, está metido ahí, está imaginando el castillo, está diciendo, ay, Dios mío, pero si yo estuviera en el castillo, pero entonces, ¿y el feudo? ¿Y cómo podría yo dominar todo eso si no había WhatsApp, si no había... ¿Me explico? O sea, es una persona que está metida dentro de la escena, está metida dentro de la acción. Entonces necesita ese ir dentro de la acción más que un bla, 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 bla. La estructura está bien, o sea, yo no estoy diciendo que la estructura esté mal, la estructura es fantástica, evidentemente está bien tener una estructura, pero ¿qué pasa con un alumno que es más global y que tiene una tendencia más kinestésica, que necesita mucho más que la estructura? Necesita emoción, necesita intuición, necesita sorpresa, necesita curiosidad, algo que rete su intelecto, algo que lo rete, algo que no sea sencillamente, repito estas 10 características, porque son las características que me va a preguntar en el examen. ¿Me explico? Entonces, muchas veces, ¿qué nos ocurre? Pues eso. Llegamos a una clase con un alumno de alta capacidad, llega a la clase y me dicen, es que el profesor se pone bla, 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 y a los 3 minutos ya yo estoy en el sitio. ¿De acuerdo? Eso es motivación, dice Susana. A ver, claro, estamos hablando de cómo establecer un clima emocional, motivador para el alumno de alta capacidad. Un alumno de alta capacidad, en un ambiente en que el profesor llega a clase, por muy ordenado y muy estructurado que sea, pero que empieza bla, 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 aquí el alumno enseguida se desconcentra, aquí el alumno enseguida empieza a pensar en otra cosa. ¿Qué pasa? Que evidentemente tenemos en clase, a lo mejor tenemos a 30 niños y tenemos a lo mejor a uno de altas capacidades. Entonces, digamos que con ese uno de altas capacidades tenemos que buscarnos la manera de involucrarlo o buscarlo de una manera de hacer una pregunta, aunque sea dejar una pregunta en el aire, proponer una acción, algo que él se involucre en ello, algo que suponga un reto, que suponga una dificultad. Fijaos lo que decía Pablo, que es interesante, lo que decían los niños al principio. Por cierto, yo no había hablado con ellos antes. O sea, yo les había dicho, bueno chicos, yo voy a preguntar más o menos esto, pero tampoco les había dicho, ni ellos me habían dicho lo que iban a decir. Yo los he dejado, y con Oriol, mi profe, hacía 30 años que yo no, bueno, más de 30 años que no veía a Oriol. Quiero decir que
Cuando, por ejemplo, cuando decía Alba, ¿no? Decía, no, a mí me encanta el profesor, este profesor que era diferente, decía, ¿verdad? ¿Os acordáis? Era diferente, es que hace juegos chulos, un juego de inventar historias, de salir corriendo y de venir, lo que decía, tengo un juego de pensar mucho, ¿no? Una profesora que me valora, que hace juego de pensar mucho, que dice que ¿veis? Esas son características típicas, los niños que les gustan los juegos. Claro, también en clase yo tengo a lo mejor un niño que no solamente está lo que quiere saber, a lo mejor dice, ya profesor, está bien lo del juego, pero yo quiero saber lo que entra en el examen, ¿no? Lo que entra en el examen y lo que tengo que contestar en el examen. Evidentemente también hay que satisfacer eso, ¿no? Lo que no podemos hacer es ponernos a hacer juegos y dejar a los niños totalmente perdidos y que no sepan ni de qué se está hablando. Pero estamos hablando de establecer este ambiente y esta conexión emocional con el alumno de alta capacidad. Decía Pablo, por ejemplo, esto de copiar los enunciados, actividades que para ellos no tienen ningún sentido. Si es una actividad que vemos que para el niño no tiene sentido, eso lo vemos enseguida, porque lo vemos por la cara que pone, por cómo se echa hacia atrás. Cuando no le gusta lo que está oyendo, se echa hacia atrás, cruza los brazos. Son muy expresivos, ponen una cara de, ay Dios mío, están mirando por la ventana, vemos que no están involucrados. Entonces es en ese momento en el que vamos hacia él, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Es que no quiero copiar los enunciados. Bueno, verdaderamente es importante copiar los enunciados, verdaderamente es importante todas estas cuestiones que para ellos no tienen sentido. Si lo tienen, hay que explicarles el sentido. Es una cosa muy interesante con los alumnos de altas capacidades. Si les explicamos las cosas y les damos una razón suficiente, y efectivamente existen razones suficientes, porque claro, estamos hablando de niños que ven el absurdo de todo. Aquí, no sé si no hay niños, ¿verdad? Aquí no me están escuchando niños, podemos hablar aquí, nos podemos desatar. Mirad, muchas cosas del sistema educativo son absurdas. Muchas. Y ellos las ven claramente. Ellos ven clarísimamente no solamente las situaciones absurdas, ven nuestras flaquezas, ven cuando no estamos seguros de lo que estamos hablando, ven cuando, o sea, lo captan todo. Los niños de alta sensibilidad, además, este 90% aproximadamente de los niños de altas capacidades, captan perfectísimamente. Y se lo están continuamente valorando y pensando y criticando todo. Tienen un pensamiento crítico muy desarrollado. Entonces, claro, vamos a realizar esta actividad. Y ella dice, y ya está diciendo otra vez, ¿y por qué? Y mira esto, mira qué tontería, mira qué no sé cuál. Verdaderamente es un público difícil en el sentido de que tenemos que verdaderamente estar convencidos y verdaderamente tenemos que tener razones poderosas para involucrarlos y para convencerlos. Entonces, había hablado de que normalmente estos niños, estoy hablando en general, también los he tenido de altas capacidades, algunos, menos cantidad, que son muy analíticos, muy analíticos. Cuando un niño de alta capacidad tiene una preferencia de pensamiento analítico, son los niños estos racionales, totalmente racionales, que te analizan cada argumento, que dicen, pero menuda tontería, continuamente están criticando y valorando todo lo que decimos, ¿verdad? Pues menuda tontería, mira eso, no me puede haber dicho eso, pensando en los contraejemplos, ¿vale? Esto también existe. Pero estoy hablando un poquito en general, ¿de acuerdo? En lo general, a ver, estoy leyendo también lo que está comentando Paloma en el chat. Sí, pero lo que pasa es que en altas capacidades tenemos, Paloma, un plus, ¿de acuerdo? Alta capacidad y sobre todo cuando estamos hablando con niños con alta sensibilidad. Estamos hablando con niños que se aburren muy fácilmente, si no tienen un reto, si no tienen algo que les toque la curiosidad, son niños que desconectan muy rápidamente. Cuando desconectan y se aburren, normalmente su emoción, el hecho de perder el tiempo, es algo que lo llevan muy mal. A lo mejor cualquier otro niño dice, bueno, estoy perdiendo el tiempo, bueno, me pongo a pensar en mis cosas, estoy mirando por la ventana y bueno, para mí eso no es ningún problema. Para un niño de altas capacidades, perder el tiempo es algo grave. Y cuando se sienten que están perdiendo el tiempo y se sienten que eso que están recibiendo en clase ni los enriquece para nada, ni tiene ningún sentido, son niños normalmente que se cierran y ahí se quedan. Entonces, de lo que se trata también es de estimularlos. Evidentemente,
el tema es complicado. Si yo tengo niños de muchos niveles, de varios tipos, muchas veces los profesores, en los cursos de profesores me dicen los profesores, uy, si ese fuera mi problema, si es que yo tengo 3 que no hablan español, 2 que no hablan no sé cuál, me tengo que poner a este que tiene problemas de lectura, entonces evidentemente tienen otros problemas, digamos que son problemas graves. A veces me dicen, ojalá me pudiera yo estar pensando en eso con todos los problemas que tengo. Pero sí que es cierto que podemos hacer muchas dinámicas, podemos, digamos que, alguna actividad específica para los niños que tienen altas capacidades, para involucrarlos, para que no se sientan frustrados y sobre todo para que no se sientan perder el tiempo. Ni por arriba ni por abajo, o sea, muchas veces porque ya lo han entendido, lo entienden rápido. Entonces, si lo entienden rápido, claro, nosotros somos profesores, estamos en el aula, los tenemos a todos. Y vemos que ya hay uno que lo entendió en 3 minutos, pero claro, los otros no lo han entendido. ¿Cómo hacer, cómo pensar en crear una dinámica, crear un ejercicio, crear algo que involucre a ese alumno de altas capacidades y que no haga que se desconecte y que empiece a pensar que el colegio es un horror y un suplicio? ¿De acuerdo? Es ahí a donde hemos llegado. Hablando de alumnos kinestésicos y hablando de alumnos que tienen digamos que esta propensión más de actuar, de hacer, de estar metidos dentro. En las dinámicas bueno, cursos para profesores que he tenido a lo largo de los años, que llevo ya 30 años con esto, hay profesores que han hecho dinámicas maravillosas para involucrar a alumnos kinestésicos, con una preferencia kinestésica. Incluso para explicar conceptos complicados, para explicar conceptos, qué sé yo, concepto de espacio, el concepto de estructura, el concepto de... Recuerdo una vez en uno de estos cursos de profesores, precisamente un profesor para explicar este concepto de estructura, de espacio, cogió unas sillas, les dio la vuelta a las mesas, puso así unas mesas sobre otras, cogió hilo, y entonces lo que hizo fue unió todas las patas de las mesas, así con hilo, hizo como una especie, entonces nos metió a todos dentro, y entonces ahí para explicarnos el concepto de vacío, de estructura, y fue muy interesante. Por ejemplo, una profesora de matemáticas que hizo una dinámica de suelo, dividió la clase como si fueran los 2 ejes de coordenadas, el eje X y el eje Y, y entonces los alumnos, cada uno con una cuerda, cogiendo una cuerda por un extremo, tenían que representar la representación de rectas, por ejemplo, ¿no? Decía, venga, la recta y igual a X más 1. Y entonces tenían que ir un alumno por un lado y otro por el otro, en el suelo, hasta que hacían la recta igual a X más 1. O sea, este tipo de dinámicas, que son dinámicas que verdaderamente a ellos los motivan mucho. Insisto que también hay que complementarlas con otro tipo de dinámicas, pero sobre todo no forzarlos a todas estas actividades que son repetitivas, no forzarlos a que se aprendan las cosas de memoria. Muchas veces se quejan, dicen, no, es que me hacen repetirlo palabra por palabra, eso no tiene sentido. Yo les digo, claro, el tema no es que el profesor quiera que tú lo repitas palabra por palabra, el problema es que a lo mejor no lo sabes expresar de manera escrita, que este es otro problema que también hay. Ellos a nivel hablado muchas veces, a nivel oral, se manejan muy bien, pero a nivel escrito ya es otra cosa, les cuesta estructurar, piensan muy rápido, les cuesta estructurar lo que escriben. Entonces, claro, muchas veces a la hora de escribir, efectivamente no expresan o no cuentan lo que ellos saben o lo que ellos quieren expresar y mucho menos de manera ordenada. Entonces los profesores, me imagino que a veces les dirán, no, apréndetelo tal cual para que lo escribas bien, pero claro, para ellos eso es un suplicio. Entonces, bueno, digamos que todo esto... todo este suplicio, evitar todas estas situaciones de suplicio y sustituirlas por algo que sea sorprendente, algo que sea divertido, algo que sea que ponga en jaque su capacidad. Digamos que esa sería la cosa, ¿no? Evitar todas estas tareas que para ellos no tienen absolutamente no tienen ningún interés. Estamos de acuerdo, estaremos de acuerdo en que estos niños de altas capacidades son los inventores del futuro, son las personas que probablemente harán avanzar y se enfrentarán y resolverán los grandes problemas y los grandes retos que tiene la humanidad. Entonces, nuestra tarea, ¿no?, como docentes, es empujar para que todo este talento, ¿no?, se cristalice de alguna manera y que verdaderamente ayudar a que esto ocurra y que haya muchos más inventores.
Yo en mi vida profesional, tristemente, me he encontrado, os voy a hablar de un caso concreto de un alumno que tuve yo hace muchísimos años, uno de los primeros alumnos que tuve yo con altas capacidades. Este alumno, su problema era que él veía directamente la solución de los problemas. O sea, él lo veía, él veía el problema, lo veía y ya te decía la solución, directo, así directo. Daba igual que fuera un problema de sistemas de ecuaciones, daba igual que fuera... Él decía, está. Y tú decías, ya, vale, Sergio, pero tienes que hacer el procedimiento, tienes que explicar de dónde lo has sacado. Y decía, ¿pero por qué? Si ya yo lo sé. Y no le veía digamos que el sentido de si él ya veía el problema, por qué razón tenía que escribirlo en el examen. Conclusión, ¿queréis saber cómo terminó la historia de este muchacho? Él se negaba a poner lo que es el procedimiento de los ejercicios, se negaba a escribirlas, se negaba. Bueno, yo me encontré con su madre hace como, estoy hablando de que estuvo conmigo hace como 30 años, como 25 años o más. Y yo me encontré con su madre hace como unos 10 años, 15 años en la calle. Y le pregunté, bueno, ¿y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué ha sido de Sergio? Claro, estamos hablando de una persona con una habilidad tremenda. Claro, dice Susana, Sergio tenía razón, ¿para qué? Ya. Estamos hablando de una persona con una capacidad tremenda para resolver problemas, una capacidad totalmente extraordinaria. Y me dijo su madre que Sergio está de reponedor en Carrefour. ¿De acuerdo? Cosa que no es nada malo ser reponedor en Carrefour. No estoy diciendo que sea algo malo ni negativo, pero verdaderamente este niño con la capacidad que tenía para resolver problemas, a lo mejor podría estar, qué sé yo, pensando en cómo solucionar los problemas de la nave espacial, de la misión que va a la Luna y resolviendo problemas verdaderamente importantes que a lo mejor otra persona no tiene esa capacidad que tenía él. En cambio, se ha quedado ahí, se ha bloqueado, emocionalmente se ha bloqueado totalmente y terminó dejando los estudios muy prontito. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hablo de este caso? Porque hablamos mucho de cómo gestionar, de que ellos tienen que aprender a gestionar sus emociones, las emociones de los demás, que tienen que aprender empatía. Todo eso es verdad y todo eso es cierto y todo eso es magnífico y todo eso es bueno y necesario. Lo que pasa es que también nosotros podemos colaborar o no colaborar como docentes con esa emoción que tienen los alumnos. Podemos colaborar incentivando en clase que ellos tengan emociones positivas o podemos hacer que la clase se convierta en un tormento, emociones negativas que se nos bloqueen y que terminen dejando de estudiar. Efectivamente, no tuvo la oportunidad de desarrollar, no solamente que no tuvo la oportunidad de desarrollar su talento, sino que fue machacado. Es un niño que fue machacado. ¿Por qué no? Porque tenía que hacerlo de una manera, porque tenía que seguir un procedimiento, porque lo tenía que escribir de esta manera y de la otra. Y dijo no, porque es absurdo. ¿De acuerdo? Yo creo que a lo mejor si alguien se lo hubiera explicado, si alguien le hubiera hecho ver o le hubiera explicado el sentido, a lo mejor lo hubiera entendido, pero es que nadie se tomó el trabajo de sentarse y decirle, a ver, te voy a explicar por qué razón debes hacerlo así, por qué razón es importante que lo hagas de esta manera. Entonces, bueno, quería llamar la atención acerca de estos temas. Sobre lo que dijisteis ayer, de trabajar las emociones con los niños en la clase y que ellos aprendan pues, esto de la autoestima, la asertividad, entender las emociones propias, las emociones de los demás. Y los programas que hay para desarrollar todas estas habilidades en clase. Hoy yo hice el experimento de hablar con alumnos míos de los que tengo de altas capacidades y les pregunté qué les parecían a ellos estos programas para desarrollar todas estas habilidades en clase. Os voy a preguntar para que me contestéis por el chat. ¿Qué vosotros pensáis que me han dicho ellos acerca de los programas para desarrollar estas habilidades, estas competencias que son de habilidades sociales, de relaciones interpersonales? ¿Qué vosotros creéis que me han dicho ellos? A ver, contestadme por el chat. Claro. Para la superficie de altas capacidades, sí, efectivamente, no siempre basta con explicarlo. Estamos hablando en general.
Claro, dice Susana, que las deberían hacer, dice Alba, que las deberían hacer los padres y los profesores. Dice Susana, que no valen, se reirían. A los alumnos que son más analíticos no les habrá gustado la idea, dice Joaquín. ¿Queréis saber lo que me dijeron? Al primero que le pregunté, es que además lo tengo por aquí escrito. A ver si lo tengo, porque es que escribí la frase tal cual, para que... Os la voy a decir la frase exacta que me dijeron. Uno me dijo, ese fue el primero, y no me quiso decir más. El otro me dijo, es una pérdida de tiempo. Y la otra me dijo, os lo digo textualmente, me das esto en el instituto y te hago la vida miserable. Me das esto en el instituto y te hago la vida miserable. Niños de la ESO, me han dicho. Lo que quiero decir es que es un reto grande trabajar con alumnos de altas capacidades, estos temas en clase. Es un reto muy, muy grande. Claro, dice Maite, que muchas veces no entienden por qué todo hay que escribirlo y no hay más prácticas. ¿Por qué? Pues claro. ¿Por qué no pueden transmitir sus conocimientos de otra manera que no sea a base de exámenes? No entienden el absurdo de todos los... Bueno, pero antes de pasar a lo del chat, que ya he visto el chat y ya me he ido por ahí. Hay una cuestión muy importante, que es que para que ellos entren en una dinámica como esta, o en cualquier dinámica, o en dinámica de clase, o en cualquier otra, ellos tienen que entender muy bien, o la utilidad de eso. La utilidad. ¿Eso para qué les hace? Pero además tienen que chocar con la utilidad, tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. Ponerlos en una situación tal que ellos vean que verdaderamente no contar con estas habilidades es algo que es una desventaja para ellos importante y que los va a hacer sufrir, porque son, digamos que, habilidades que son fundamentales en la vida. Pero tienen que chocar con ello. No basta muchas veces tampoco que se lo expliquemos, porque tampoco lo entienden. Y después cuidado, porque entrar en una discusión con argumentos con un estudiante, un alumno de altas capacidades, también tiene su cosa, hay que estar muy bien preparado. Entonces, algo que quería transmitiros, importante, un poco como idea de esta charla. Hemos hablado de muchas cosas. Bueno, la verdad es que yo no tenía algo muy estructurado, muy preparado, porque no sabía tampoco de qué iban a hablar los chicos y tampoco sabía de lo que iba a hablar Oriol. Y dije, bueno, pues más o menos lo vamos montando a medida que va saliendo la charla y a ver dónde nos lleva, ¿no? Vamos a dejarnos llevar a ver por qué camino nos lleva la charla. Pero, muy importante, enfocarnos en darle de una manera que verdaderamente sea la que ellos están dispuestos a recibir y en la que ellos están, digamos que en el autobús que ellos están dispuestos a subirse. Y para esto, efectivamente, lo que decía Oriol, mi profe, hay que conocer muy bien cuáles son los intereses de los chicos, buscar dinámicas para enganchar y sobre todo la manera de hacerlo, porque algunos de ellos, vamos a hablar de las matemáticas, Susana, algunos de ellos, claro, no, yo les entro, no, esto es importante por esto y ahí me puedo liar considerablemente. En las matemáticas, ellos tienen que ver las matemáticas. Las matemáticas hay que verlas. Número uno, la mayoría de los alumnos de alta capacidad que se cierran con las matemáticas es porque no las ven. Os voy a poner varios ejemplos. Cuando son pequeñitos y están en primaria, es fácil, porque en la primaria, por ejemplo, cuando se les dan fracciones, voy a compartir mi pantalla. Cuando ellos son muy chiquitines, normalmente les dicen, vale, por ejemplo, 1/2 más 1/3, ¿no? Un niño normal dice, vale, esto es mínimo como múltiplo, ¿verdad? Digo 6, entre 2 a 3 por 1 a 3, 6 entre 3, 2 por 1 a 2, ¿verdad? Que son 5/6, ¿sí? Sí. Y después, normalmente, en la escuela, sí que les enseñan, ¿verdad? Esto es 1/2, si esto es 1/3, yo no puedo sumar estos dos
estas dos magnitudes, puesto que son diferentes. Tengo que convertirlos, ¿verdad? Hallar el mínimo común múltiplo para poder sumar sextos. Y entonces digo que son 5 sextos, ¿sí? Esto normalmente cuando ellos son pequeños lo tienen bastante claro, bueno, no todos, ¿eh? Pero desde luego los niños de altas capacidades lo suelen tener bastante claro. ¿Qué pasa cuando ellos llegan a la ESO y, por ejemplo, les hablan de, vamos a decir, el binomio al cuadrado, ¿no? Tú dices binomio al cuadrado, decimos, vale, esto es A más B por A más B, ¿no? Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma, ¿verdad? Bien, A cuadrado más B cuadrado más 2AB. Ya, pero ¿cómo se ve esto? Esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Esto no es suficiente. Ellos tienen que ver esto. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo se ve? Yo voy a preguntar a vosotros que estáis en el chat. ¿Esto cómo se ve? ¿Cómo yo puedo ver esto? Pregunta, ¿alguien sabe cómo se ve? El binomio al cuadrado, por ejemplo. Cuando estoy hablando de que lo tienen que ver, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Porque aquí ya esto para ellos es en general, estoy hablando en general, ¿eh? Vamos a decir que esto es, ¿vale? Un lado de un cuadrado es A más B. A y B. Bueno, vamos a, se me ha ido aquí. O sea, ellos tienen que saber qué es lo que están haciendo, lo tienen que ver. Porque si no lo ven, no lo entienden. Y si no lo entienden, desconectan. Estoy hablando en general. La curiosidad de un alumno de altas capacidades tiene que ser saciada, o si no se convierte en frustración. Y cuando un alumno de altas capacidades se frustra porque no lo entiende, porque no lo ve, es un alumno al que hemos perdido. En las matemáticas, por ejemplo, esto es muy importante, muy, muy importante. Yo digo, A más B sería, ¿lo veis? Si yo digo 3 al cuadrado, sería 1, 2 y 3. Al cuadrado es un cuadrado del lado 3, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, estoy escribiendo aquí con el ratón este, que sería 9, 3 por 3 es 9. A más B por A más B es A más B al cuadrado, sería el área de este cuadrado que tengo aquí, ¿verdad? Fijaos que el área de este cuadrado es A cuadrado más B cuadrado más 2 veces AB. ¿Lo veis? Efectivamente, la aplicación y tiene que verlo, tienen que verlo, tienen que saber de dónde salen los conjuntos numéricos, tienen que verlo. Por ejemplo, si alguien les dice, x más 3 es igual a 4, vale, x más 3 igual a 4, vale, x vale 1, pero hay que saber que esta es la recta y igual a x más 3 y esta es la recta y igual a 4. La recta y igual a x más 3 tiene pendiente 1 y pasa por y igual 3. La recta y igual 4 es paralela al eje X y pasa por y igual 4. Entonces, cuando ellos lo ven así, dicen, ah, vale, X vale 1, donde se cortan esas dos rectas. ¿Me explico? Tienen que ver lo que están haciendo, tienen que saberlo, porque si no, desconectan. Desconectan porque no lo entienden. Es una extensión. Vale, pongo los números para acá, las cifras para allá, las letras para allá, ¿no? Pues a ver, un polinomio no es la suma de números y letras, no es un conjunto de números y letras, como me dijeron una vez. Es que un polinomio es un conjunto de números y letras. ¿Cómo que un conjunto de números y letras? H, I, J, K, 3, 4, 5, ¿eso es un polinomio? No, eso no es un polinomio. O sea, ellos tienen que saber qué cosa es un polinomio, eso cómo se ve. Ellos tienen que saber que cuando estamos hallando los cortes, que cuando hallamos las derivadas, cuando la derivada es 0, que son los máximos, los mínimos, pero lo tienen que ver, tienen que saber qué es lo que están haciendo, para poder involucrarse en las matemáticas y para no bloquearse con las matemáticas. Muchas veces lo que yo he visto con los alumnos de altas capacidades que he tenido de alumnos que se han bloqueado con las matemáticas es que sencillamente no las han visto. Cuando no las ven, se genera una emoción completamente negativa de frustración en clase. Y cuando ellos están frustrados, sencillamente, se bloquean. Entonces, para que esto no ocurra, para crear este ambiente
de motivación y de interés tanto en las matemáticas. ¿Y cómo cambiamos esa emoción? Claro, a ver, Susana, ¿eres una mamá o eres una profesora? Porque es diferente. O sea, normalmente en la charla yo había orientado a los profesores, para que los profesores, es una mamá, claro, para que los profesores en la clase abordaran de esta manera, siempre, que hicieran ver las matemáticas. No solamente los niños de altas capacidades cortan, también todos los niños visuales, cuando no ven, cortan en general. De acuerdo, los niños que tienen una preferencia visual, que si no lo ven, no lo entienden. Los padres, yo me imagino que hay programas de matemáticas, había visto uno por ahí, un programa de matemáticas, que era, lo hacía todo, se veía todo muy visual. Hay uno, no sé cómo se llama, creo que lo puse, escribidme por correo electrónico y yo lo busco. Escribidme por correo electrónico, mirad, os voy a poner mi correo electrónico, a ver. A ver, esperad un segundito. Os he puesto mi correo electrónico, me escribís y yo busco la aplicación de matemáticas donde se ve todo visual. Es una aplicación de móvil. Yo la había visto y la había guardado por ahí, la tengo guardada por ahí. Es muy importante porque si no ellos se cierran, ¿de acuerdo? Entonces, crear un clima adecuado en la clase con un niño de alta capacidad y alta sensibilidad. Mucho cuidado, porque un comentario que yo pueda hacer, que puede ser totalmente sin consecuencias para el resto de los niños, para un niño de alta sensibilidad puede ser algo terrible, puede ser algo tremendo. Ellos no lo pueden evitar. No es algo que puede ser que ellos digan, no quiero sentir esto de esta manera, ahora lo voy a sentir de esta otra manera. No, es que sencillamente no lo pueden evitar. Entonces, todo lo que sea la sensación, todas esas sensaciones de indefensión, todos estos obstáculos, ¿verdad? Cuando sienten obstáculos, cuando sienten que no se está yendo en favor de lo que para ellos es normal y debería ser lo normal y no lo absurdo, con eso tenemos que tener muchísimo cuidado en las clases con los niños de altas capacidades. Y para motivarlos, por supuesto, hay que buscar el punto donde no se sienten, o sea, el punto donde su capacidad se ve retada. No sé si habéis oído a Pablo, si os habéis fijado en lo que dijo Pablo, que dijo que así, lo tenía escrito por aquí, que dijo que así como que él, claro, cuando estaban en clase los profesores y le ponían muchos ejercicios de matemáticas, él dice que, bueno, los primeros 3, bueno, los hacía más o menos. Después ya los otros eran ya era repetitivo, ya era algo que no tenía para él ningún sentido. Pero cuando le ponían uno de pensar, a ver si lo consigo sacar, ¿lo veis? La noción del reto. A ver si consigues siempre un ejercicio diferente, un ejercicio de pensar, algo de buscar, aprovechar la curiosidad que ellos tienen innata. Por ejemplo, uno de los niños que tengo de altas capacidades ahora, a los que les estoy enseñando a gestionar la información de manera muy rápida y demás. Claro, como tienen una asociación tan negativa con todo lo que tiene que ver con la escuela y con el aburrimiento de la escuela, le he dicho, bueno, aplícalo lo que tú quieres. Enseguida agarró un libro de astronomía y ya. Enseguida ya todas las estructuras, toda la información perfectamente con un libro de astronomía que era lo que le gustaba. Entonces, un poco ir en esa dirección, que era lo que decía Oriol. A mí me hubiera gustado, en 15 minutitos, que vosotros hicierais un ejercicio práctico, un poquito. Pero bueno, ¿cuántos profesores hay aquí? ¿Quién me escribe? Escribidme por el chat cuántos profesores hay. Dinámicas. A ver, profesores que hay por aquí. Joaquín, Lucía, Ana, Nuria, Marta, bueno, muchos profesores. Me hubiera gustado que hicierais unos minutitos o que comentarais, si queréis, ya que no tenemos tiempo de hacer una dinámica, un ejercicio o algo que vosotros hayáis hecho en clase, que contaréis una experiencia en la que hayáis involucrado y hayáis creado, enganchar a un niño de altas capacidades, así emocionarlo mucho. ¿Alguien se anima?
una experiencia o algo que podríais hacer, o algo sorprendente, una asociación sorprendente. ¿Alguien se anima? A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién se anima? Una dinámica sorprendente. A ver, Joaquín. Sí, no, yo, por ejemplo, soy profe de quinto y sexto, de sociales y ahora conocimiento de medio. En la parte de la historia, una cosa que me funciona bien con los alumnos, bueno, siempre monto mi pequeño teatro para explicar la historia, para intentar llamarles la atención, los hago participar a ellos, y es estos alumnos que, pues eso, que tienen una especial sensibilidad. Una de las cosas que me va muy bien es siempre dejar la clase a medio, acabar dejando la historia a medio. Pues este tipo de niños, digamos un poco que los reto para ver quién es capaz de continuar la clase en la siguiente sesión. Y normalmente este tipo de niños suelen buscar información, preguntar para preparar la información. Y otra cosa que les hago también es muchas veces les hago ver que voy muy ocupado, que voy muy atareado, que necesito la ayuda de ellos, que por favor que me ayuden, y les creo normalmente un documento compartido en Google y que me ayuden por favor a hacer una prueba para el resto de compañeros, que no sea muy difícil porque todos tienen que ayudar, y ellos hacen un examen, digamos un examen entre comillas, están estudiando porque están preparando la prueba, no se dan cuenta, y luego siempre algunas de las preguntas que ellos me han puesto las reflejo en el examen. Con la mayoría funciona, menos con los analíticos, que no les gusta la idea. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Joaquín. ¿Alguien más quiere comentar alguna dinámica que haya hecho, alguna cosa interesante en que se han enganchado a los niños de alta capacidad? Fijaos que esto que cuenta Joaquín es como lanzarles lanzarles el anzuelo, y ellos pican enseguida. Les lanzamos un anzuelo, un reto, un ejercicio de pensar, un ejercicio de estos de cualquier cosa que despierte su curiosidad, ¡pa! Y enseguida ellos pican y ya se emocionan, y podemos sacar de ellos de esa manera muchísimo más que si se sienten de alguna manera como que son de otro planeta, que es la sensación que tienen muchas veces estos niños, que son de otro planeta. Pensar que ellos lo captan normalmente todo muy rápido, y hay muchas cosas que no se explican, que no, hay que lanzarles siempre el reto para que estén involucrados y para que estén activos. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis hacer alguna pregunta? Bueno, algunas dinámicas así que han salido en los cursos de profesores que son magníficas. Por ejemplo, una vez una profesora, esta ya era de personas ya de un poco más de edad, de formación profesional, enseñó todo lo que era el sistema de encriptar la información, cómo se encriptaba la información a través de una carta de amor, por ejemplo, ¿no? Esto es uno de los ejercicios más bonitos que recuerdo, porque es algo, es buscar una asociación con algo que es sorprendente, ¿verdad? Un tema tan árido como encriptar la información con las cartas de amor, por ejemplo. Otros, qué sé yo, por ejemplo, algo que suelo utilizar yo también mucho, asociaciones raras, qué sé yo, la sintaxis. Muchas veces no les gusta la sintaxis, consideran que es esto de analizar las oraciones. Bueno, pues hacer una asociación sorprendente, por ejemplo, una oración subordinada es una oración embarazada, ¿no? La cabeza es el sujeto, el cuerpo es el verbo, los complementos son los brazos y las piernas, un brazo puede estar embarazado con una oración subordinada, o sea, algo que les despierte la fantasía, que les despierte la imaginación, que digan, ay, yo nunca había pensado en esto, entonces esto es así y esto es así. Picarlos por el lado un poco de donde ellos tengan la capacidad, que ya sabemos que hay que hay muchos tipos de altas capacidades, evidentemente, y que algunos tienen desarrolladas unas habilidades y otras, unos tienen pues eso, la parte matemática, otros la parte lingüística, la parte motriz, hay mucha variedad. Pero sobre todo estos que son más de que cuesta que se involucren en algo positivo y en algo más de participar en clase. Estos son los tipos de anzuelos que normalmente cuando los lanzamos
ellos pican. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra experiencia que queráis compartir el día de hoy? Bueno, yo darte las gracias, Thais, porque bueno, soy madre, pero he sentido a mis dos hijos con perfiles además que son muy distintos, pero a ambos los he sentido súper identificados en todo lo que has dicho, tanto de por lo que han pasado como lo que los típicos reclamos que normalmente nos hacen a nosotros o a los profes. Con las pautas que has dado, de hecho muchas de las cosas que has dicho cuando las han puesto en práctica, te lo puedo decir yo, o sea, doy fe de todo eso, pues les ha brillado nuevamente, ¿sabes? La mirada, han recuperado, y si han tenido experiencias negativas, las he puesto allí, tampoco me quiero quedar en el chat con eso, solamente trasladar eso, porque honestamente es verdad que la formación es importantísima, específica, para que puedan entender a las altas capacidades, pero los profesores que al final nos han aportado muchísimo, no es el que más especializado ha tenido o el curso más tal de altas capacidades, no, es el que quiere, es el que conecta emocionalmente, es el que ha querido ayudarle y ha preguntado, ha tratado y se ha informado lo poco que haya podido aprender, pero al final lo que ha tratado es eso, conectar con el niño y ver de verdad, gracias a esa conexión y no lo que se ha leído, aunque es importante, pero gracias a esa conexión es que ha logrado de verdad dar con la clave de lo que más necesitan, y sobre todo cuando los niños ven que se están preocupando por ayudarlos, pues ha sido el cambio impresionante, y les agradezco muchísimo a todos porque no, honestamente no es fácil desde el punto de vista de padres también, es muy difícil, ¿no? Y cuando vemos que los profesores están haciendo todo este esfuerzo y tu exposición ha sido fenomenal y te lo agradezco un montón. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me hubiera gustado decir muchas cosas, pero bueno, sobre todo con la idea, sobre todo los profes que estáis aquí, verdaderamente podemos ser un gran motor y en todos en general, en todos los niños, pero en los niños de altas capacidades especialmente, podemos verdaderamente podemos cambiarle la vida. Podemos cambiarle la vida a mejor y podemos enriquecer nuestra clase con todo ese valor que pueden aportar estos niños y disfrutarlo muchísimo todos para ellos y de alguna manera hacer que a lo mejor esas reticencias que tienen ellos para involucrarse en otro tipo de dinámicas, más de este tipo que hablábamos ayer, que digamos que estas barreras caigan por sí solas a partir de la propia emoción y vínculo emocional que creamos con el alumno positivo en la clase. Quería dar las gracias y hasta aquí he llegado mi exposición. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, pues ha sido muy interesante, dinámico también, evidentemente. Muchísimas gracias, sobre todo por aprovechar tu experiencia, sobre todo por conectarnos con el punto de vista de los alumnos, también de alguna manera de los padres, en que hemos sentido sus necesidades, su forma de ver las cosas, también desde el punto de vista de los profesores. Creo que es interesante y eso ha enriquecido mucho la jornada. Creo que debemos estar contentos de la jornada de estas 2 horas, que se nos han pasado muy rápido, y la verdad es que una cosa tras otra, pues la verdad es que nos han quedado muchas cosas que podríamos haber concretado muchísimo más, pero claro, el tiempo es el tiempo y ya lo siento yo. Pero bueno, me ha gustado muchísimo también todas esas pautas, todas esas herramientas y sobre todo una cuestión es suscitar interrogantes ante nuestra práctica docente. Creo que hay igual, me imagino que también con las familias y los padres, interrogarse directamente cuál es la mejor práctica, cómo es esa relación que yo puedo crear entre profesores, alumnos, el centro educativo. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es un hecho fundamental, y yo, si tuviera que resumir la jornada de hoy, aparte de lógicamente toda la experiencia de los propios alumnos, que ha sido muy enriquecedora, la de tu compañero, lógicamente el profesor Oriol, pero fundamentalmente es la relación. A partir de aquí debíamos de plantearnos y decir
vamos a hacer algo nuevo, vamos a intentar que la relación interpersonal entre los profesores, las familias, los centros educativos, los departamentos de orientación, vayan todos a una. No nos sirve de nada el ir, unos pensar una cosa, otros pensar otra, y quizá pues eso lleve a que al final el alumno es el que sufre, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas nos debe de hacer pensar cuál es nuestra práctica docente, cuál es la práctica como familias también, la relación que podemos realizar, que podemos llevar a cabo con el centro, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante que has suscitado hoy, Thais, y te lo agradezco porque, bueno, pues es un foro en el cual hemos ido también, cada uno de nosotros o cada uno de los participantes han ido enriqueciendo lo que han creído oportuno y siempre eso es, ya digo, muy enriquecedor, muy positivo. Y espero que a ustedes, pues también a los asistentes y a los que están con nosotros, pues estas 2 jornadas les hayan servido y bueno, pues seguiremos en la misma línea que tenemos desde el Centro de Estudios, Innovación y Formación del Profesorado de la Universidad Católica de Ávila y lógicamente en este caso de las altas capacidades con ACILAC y bueno, pues ya tendremos, si Dios quiere, las terceras jornadas y antes yo creo que podemos realizar algunas actividades más que lógicamente les tendremos puntualmente informados. Decirles que les enviaremos los enlaces de las jornadas para que ustedes lo revisen, para que lo puedan ver y también los enlaces de las jornadas del curso pasado. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias, reiterar las gracias a Thais porque nos has hecho un hueco en tu apretada agenda y me alegro que hayas participado en estas jornadas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.